Un fuerte abrazo a toda la generación del despertar. Hoy vamos a hablar de una parachá muy hermosa que es considerada un estamento dentro del mundo de la Torá. Let Lehab, el llamado de Abraham que corresponde desde Génesis 12, versículo 1 al capítulo 17, versículo 27. Es la tercera sección del libro de Génesis o Sefer Bereshit y comienza con la crónica de Abraham, quien fuera elegido por Dios para fundar el pueblo judío. Esto sirvió para revertir el proceso de degeneración moral que se hallaba encerrada en la humanidad después de su expulsión del jardín del Edén. Lelejá contiene varias de las pruebas que vivió Abraham, nuestro patriarca. Esta parachá relata esas pruebas cuando Dios le ordena dejar su tierra, cuando hubo hambre en Canaán, cuando Sarai es llevada al palacio del faraón, cuando Lot es capturado, cuando le toca hacerse el Brit Milá como símbolo de pacto. También habla del matrimonio de Abraham con Agar, de donde sale Ismael. Tenemos que tener en cuenta que el libro que nosotros tenemos como la Biblia es un poco limitado, ya que mientras que el pueblo de Israel tiene otros recursos, otros libros, por ejemplo como el Midrash, que tiene muchos destellos del Zohar, que es el libro del esplendor, o cuando miramos la tradición oral de Israel, que ahora la miramos en el Talmud, en la Misná, entre otros libros, se amplía la información, se amplía el contexto, se amplían los datos históricos y la historia de Abraham contiene mucha esencia de donde nosotros podemos mirar como ejemplo la vida de nuestro patriarca Abraham. Tanto que el Midrash dice que el rey ha encontrado su joya. El Dios de la creación encontró su joya porque esperó 10 generaciones. Desde Zen, Arpachá, Shelah, Eber, Pelé, Reu, Ruth, Nahor y Taré, hasta llegar a Abraham, esa joya preciosa. En pocas palabras, consideramos a Abraham, y resumiendo, es padre de toda una nación, a pesar de que era considerado un hombre estéril. Era escritor, lo que nosotros no sabíamos en nuestros textos que recibimos. Escribió más de 400 capítulos, entre ellos el Sefer Yesirá, que nos habla de Kabbalah. También Abraham es un reconocido astrólogo cabalista, denominado padre de la fe, llamado amigo fiel por Dios, muy rico en gente, en tierras y en dinero. Al árbol de la vida se le asigna la columna derecha, que tiene que ver con la bondad, con ese amor, con esa generosidad. Let Lehá, vete, dice textualmente el versículo. Hashem le dijo a Abraham: vete para ti, para tu propio beneficio, de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y al que te maldiga yo maldeciré. Serán benditas a través de ti todas las familias de la tierra. Y es al punto donde yo quiero llegar. El plan de redención que Dios tiene planificado para toda la humanidad está concentrada en este versículo, porque cuando le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ahí estás incluido tú y estoy incluido yo y toda tu familia. Acuérdense que del ADN de Adán viene el linaje hasta llegar a Abraham. De Abraham se forma una gran nación. Y cuando Salomón, el hijo del rey David,
pecó, Dios dividió 10 tribus para Israel y 2 tribus para Judá, la tribu de Judá y de Benjamín. Pero todas esas tribus fueron esparcidas hasta lo último de la tierra. Y uno de esos lugares donde llegó la colonia judía es en Sefará, la península de Sefará, que estaba compuesta por España y Portugal. De ahí vienen nuestros apellidos, los Meléndez, los Rodríguez, todos los apellidos terminados en EZ. Pero también vienen los apellidos que vienen de nombres de animales, los vacas, los caballos, y también elementos de muebles como silletero, como los mesa. Entonces, en todos esos apellidos que fueron cambiados de sus apellidos originales hebreos a apellidos sefarditas, está la simiente de Abraham. La palabra simiente tiene que ver con sangre y tiene que ver con semen. Todos tenemos ese destello, tenemos ese ADN, tenemos en nuestros ancestros la sangre de este gran personaje que Dios escogió para la redención de la humanidad. Habrán algunos apellidos askenesitas, que fueron los judíos que se fueron hacia el norte de Europa, pero es importante tener en cuenta que cuando nosotros retomamos nuestra identidad, entonces Dios nos hará mayor bien que a nuestros padres. Vete de la casa de tu padre y de tu parentela. El gran sabio Rachí comenta: vete para tu conveniencia y beneficio. Y de hecho, todas las misbot de la Torah son como let lejá, ya que Hashem ordena a la persona: ve por el camino de la verdad, ve por el sendero de las misbot, ve con buenas cualidades de carácter. Por eso, cuando Hashem ordena a la persona ve, es let, para ti, vete para ti, para tu conveniencia y para tu beneficio. Hay muchas cosas que podemos hablar de nuestro padre Abraham y de esa orden que Dios le da de irse de su entorno, de su familia, porque Dios quería hacer algo grande. Cuando Dios te pide algo es porque Él está listo para empoderarte. Cuando Dios te pide algo es porque Él va a hacer algo importante de ti. Sin sacrificio no hay bendición. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice que se hará una gran nación, y eso lo tenemos profetizado en Isaías: en una hora nacerá una nación, con interrogantes, y efectivamente en la ONU nace Israel como una gran nación de la simiente de Abraham. Así que cuando Abraham decide moverse de su lugar de nacimiento y se mueve con su padre Taré, lo deja, y cuando se mueve también se mueven sus estrellas. Cuando una persona cambia de país o de lugar de nacimiento, de residencia, su designio astrológico es relocado, cambia todas sus expectaciones, es como si hubiese nacido de nuevo. El vivir en un país o cambiar de lugar de habitación, cambiar de casa, cambiar de barrio, cambiar de ciudad, diferente al de tu nacimiento o donde has vivido por toda tu vida, nos hace personas nuevas. Dice la Torá que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Salió del paganismo porque el papá de Abraham era de la corte suprema de Nimrod. Él era de los consejeros principales de Nimrod. Pero Abraham escuchó la voz del Altísimo. Después de ser un hombre estéril, se convierte en padre de naciones, muy rico en todo, muy rico en servidumbre, muy rico en dinero, en tierras, y Dios le dio un nombre que nunca será olvidado. Recordemos que Abraham fue renombrado. Él inicialmente se llamaba Abraham, pero para poder hacer todas estas modificaciones, Dios le colocó la letra Hey a su nombre y le puso Abraham, que significa padre de naciones.
Abro paréntesis y hablo un poquito sobre las 5 acciones que tienen el poder de modificar un decreto divino. Una de esas fue el cambio de nombre. A Abraham se le renombró a Abraham, y a la esposa de Abraham, que se llamaba Sarai, se le puso Sara, también madre de multitudes. Otra cosa que nosotros podemos ver como cosas que anulan o modifican un decreto divino es el cambio de residencia. Let leja, sal para ti, muévete de ese lugar, sal del conformismo, sal del statu quo, sal de esa situación de círculos viciosos. Y otro aspecto es la tefilá. Nos acordamos de la oración de Ana, de la oración de Sedequías, cuando pidió más tiempo de vida y Dios le concedió. La tefilá hecha con el corazón puede mover los cielos. La tefilá que se hace con intención, con kavaná, puede mover los cimientos de cualquier lugar. La oración que se hace contemplativa, como el ibodedut en el campo, mirando las flores, mirando el mar, mirando la naturaleza, puede traer nuevas fuerzas a tu vida. Y uno de los fundamentos de la creación es la techuvá. La techuvá también tiene el poder de modificar un decreto divino. Cuando hay arrepentimiento, cuando mejoramos nuestras acciones, tocas el corazón de Dios. Y por último, la sedaca. Nos damos cuenta que cuando el rey David subió a la tierra de Ornán el Jebuseo y compró ese territorio que ahora es donde está el monte Moriah, alcanzó misericordia a todo Israel porque había una plaga que los estaba exterminando. También podemos ver en Crónicas de los Reyes que el rey Salomón hizo 1000 holocaustos y Dios se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieras. Cuando nosotros tocamos el altar, cuando nosotros tocamos de manera especial el trono de Dios con nuestra sedaca, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras obras de justicia, Dios te va a contestar. Entonces siempre tenemos que estar anuentes a estar sintonizados con Dios. 5 cosas que pueden cambiar un decreto divino. Y seguimos hablando de nuestro patriarca Abraham. Una de las pruebas que vivió nuestro patriarca fue aún antes de nacer. La primera de las 10 pruebas a la que fue sometido Abraham fue en su nacimiento, ya que los astrólogos y los magos de Nimrod habían vaticinado de que iba a llegar un personaje que iba a destruir su reino. Y efectivamente vemos la historia de la Torá en la tradición oral, que finalmente Abraham fue quien mató al imperio de Nimrod, mató a Nimrod. Y también vemos como segunda prueba, la segunda de las 10 pruebas, el caldero de Kasdim. Después de 10 años, Abraham fue llevado nuevamente ante Nimrod para ser juzgado, después de 10 años de estar escondido. Nimrod todavía esperaba convencerlo de adorarlo a él y a sus dioses, y él vivió esa prueba como el profeta Daniel. Fue encerrado para ser quemado en el fuego, y el fuego no le hizo nada. Otra de las pruebas, como les dije anteriormente, cuando Dios le ordena dejar su tierra. Pero ¿para dónde va a ir? ¿Para dónde va a caminar? Esa es una prueba de fe muy fuerte, cuando Dios te da una orden y tú no sabes qué hacer, tú no sabes cómo atender este llamado, pero la respuesta es confiar en el proceso, tener confianza de lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, tener confianza que si hasta el día de hoy Él te ha cumplido, Él no te va a fallar, nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Estamos en medio de 2 eclipses, el eclipse anular de sol y mañana el eclipse parcial de luna, que es el cierre de la temporada de eclipses.
hay que estar atentos, hay que estar con vibraciones altas, soltar lo que ya no nos sirve, dejar atrás el pasado y empoderarse para una nueva visión, empoderarse para un nuevo propósito, empoderarse para lo que Dios ha puesto delante de ti. Así Dios puso a Abraham entre la pared y le dijo, Let Leha. Así estamos ahora, todos, entre dos eclipses que nos está diciendo, déjalo obsoleto, déjalo que no sirve, déjalo hacia atrás y avanza, porque hay que confiar en lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. La clave está en confiar. La clave está en no desconectarse de la luz infinita. La clave está en creer en lo que Dios te ha dicho a tu corazón y lo que Dios te ha dicho para que avances y progreses. No te quedes sentado en medio de este tiempo de que el mundo está en tribulaciones, en guerras, en conflictos, en protestas. Tú quédate quieto y confiado, porque Dios peleará por ti. Y tú lo que tienes que hacer es obedecer esa voz interna, porque Dios está dentro de ti, esa chispa divina está dentro de ti. Solamente tienes que conectar con la luz infinita y ese sentir que está dentro de ti, obedecerlo. Vienen tiempos de cambio, vienen tiempos de transformación, vienen tiempos de nuevas experiencias, vienen tiempos donde el pasado queda atrás y hay un nuevo sentir en tu vida, una nueva visión, un nuevo emprendimiento que te está esperando. Les mando un fuerte abrazo y Shabbat Shalom para todos.